Hoy llegamos de nuevo a la palabra de Dios que habla de Cristo en contraste con aquellos que diciéndose ser cristianos no lo son. Y regresamos al libro de Judas, que les invito a que abran en el versículo 11. Judas, versículo 11. Judas, como recuerdan, está al final de la Biblia, justamente antes del último libro, que es Apocalipsis. Apocalipsis es la revelación final, es lo que viene cuando ya el Señor venga a reinar sobre la tierra. Y por eso no es casual que Judas, como ya dijimos en su momento, esté justamente antes de ese tiempo final y esté con el propósito de advertirnos a la iglesia, a cuidarnos de la falsa enseñanza, a cuidarnos de aquellos que diciéndose ser cristianos no lo son y que están enseñando enseñanzas falsas con el propósito de arrastrar con ellos a la condenación eterna a cuantos más sean posible mejor. Y que está haciendo que no solamente creyentes dentro de las propias iglesias sean arrebatados de esa salvación eterna, sino que también está haciendo que muchos que nos ven piensen que para qué van a seguir ese evangelio, si lo único que están enseñando es prosperidad, si solo están enseñando a que muchos simplemente vayan a dejar su dinero a esos sitios. Enseñanzas que está haciendo que la sociedad rechace el evangelio. Eso es terrible. Y por eso la advertencia que el Señor nos deja en Judas, de contender ardientemente por la fe dada una vez y para siempre a los santos, a su iglesia. Dice el versículo 11, donde hoy vamos a meditar: hay de ellos, hablando de los apóstatas, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y por lucro se lanzaron al error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. No sé si recuerdan, muchos de los que estamos aquí, quizás algunos no habían todavía nacido, el evento global que sucedió en septiembre del año 2001 en Estados Unidos. Aquel día, 2 aviones tripulados por terroristas islámicos chocaron contra 2 torres que habían en Nueva York, que era, digamos, el corazón económico mundial, el World Trade Center, y los echó abajo. Desde aquel día, la sociedad a nivel mundial ha cambiado. Hoy en día el terrorismo acampa a sus anchas y, como dicen muchos expertos, su mayor peligro no es el armamento con el que pueden contar, sino con que pasan desapercibidos. Aquellos terroristas que consiguieron aquel evento tan dantesco llevaban tiempo conviviendo en medio de la sociedad norteamericana como si fueran uno más de aquella sociedad. Habían pasado desapercibidos. En una sociedad tan multicultural como la americana no era extraño encontrar personas de sus nacionalidades. Y los expertos dicen que también el otro gran peligro de los terroristas no solamente es que pasan desapercibidos, sino que su disposición a morir es absoluta. No tienen miedo a morir, porque para ellos la muerte, llevando a cabo esos actos terroristas, significa ganarse el cielo, ganarse el favor de Alá. De manera similar se podría decir de los apóstatas, porque el mayor argumento de estos apóstatas, de estos falsos maestros, no van a ser solamente sus argumentos, sino que pasan desapercibidos. No están fuera, esperando a la puerta para entrar, ya están dentro de las iglesias. Y pasan desapercibidos haciéndose pasar por uno más que se sienta, uno más que predica, uno más que enseña, pero que en su corazón son enemigos de Dios y aceptan gustosamente su ruina eterna. Saben la verdad, saben lo que les espera y aún así siguen adelante porque su intención es matar a mientras más mejor, como aquellos terroristas en Nueva York.
Y en este pasaje que nos encontramos en esta mañana, Judas describe ese camino a la perdición de los apóstatas y de todos aquellos que le siguen. Un camino a la perdición que, como hemos dicho, esos apóstatas aceptan gustosamente, aunque eso es algo que nos llame la atención. Y que por eso van a intentar por todos los medios que muchos acaben como ellos. Es un pasaje que comienza con una inquietante advertencia. ¡Ay de ellos! ¡Ay de ellos! Esta es una expresión dura, de una advertencia dura que expresa calamidad, que expresa desastre. Y en esta mañana queremos ver qué es lo que lleva a esa calamidad, qué es lo que lleva a ese desastre y cuál es el único antídoto para ese desastre. ¿Qué es lo que lleva a esa calamidad? Un falso evangelio que se basa en la justicia propia, no en la justicia de Cristo. ¿Qué es lo que lleva a ese desastre? Un falso evangelio que se basa en la carne, en satisfacer los deseos de la carne y no en Cristo. ¿Qué es lo que lleva a esa calamidad, a ese desastre? Un falso evangelio que se basa en rebelarse contra la única autoridad que es la de Cristo. Un falso evangelio que se basa en la justicia propia, no en la justicia de Cristo. Un falso evangelio que se basa en lo sensual, en la carne, no en Cristo. Un falso evangelio que se basa en una vida que se rebela contra la autoridad de Cristo. Debido a que su obsesión es desplazar a Cristo, el único antídoto con el que encuentra el creyente es Cristo. Es Cristo. Para no caer en esa falsa enseñanza, la única solución es no dejar de aferrarnos a Cristo. Es de depender de la única y suficiente gracia de Cristo. Y es obedecer de todo corazón a aquel que tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra, que se llama Cristo. Tristemente, muchos, como hemos dicho, desoyen ese evangelio debido a esa falsa enseñanza. ¿Qué respuesta debemos darle? Cristo. ¿Qué debemos mostrarle con nuestras vidas? A Cristo. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, un evangelio que se basa en la justicia propia, no en la justicia de Cristo. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. En otras palabras, la intención, la motivación, la conducta de esos falsos apóstatas, falsos maestros apóstatas, va a ser como la de Caín. Creo que ya recordamos lo que vimos de Caín. Creo que incluso Caín y Abel, aun a pesar de que quizás no seas creyente, te suena, ¿verdad? Porque es el paradigma de, digamos, el bien y el mal. Todos conocemos la historia de Caín y Abel. Vemos la historia de Caín y es el paradigma, el ejemplo de esa mala intención, de esa mala conducta respecto a Dios. Y su historia la encontramos en Génesis. Te invito a que vengas a Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis, el capítulo 4. Génesis 4, versículos del 3 al 7. Génesis 4, del 3 al 7. Dice la palabra: y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. ¿Cuál fue el hecho que hizo que Dios no aceptara la ofrenda de Caín? Que no ofreció a Dios la adoración debida a Dios. El hecho de que Dios considerara la ofrenda de Caín como que no era aceptable, nos tiene que hacer entender que ya Dios, en un momento de la historia, les había dicho cómo debían de ser esas ofrendas.
¿Cómo quería Dios que se le ofrendara? ¿Y cómo quería Dios que se le ofrendara? Dios creó al hombre sin pecado y lo dispuso en Edén para que gobernara la tierra en su nombre. Pero recuerden que Adán y Eva pecaron contra Dios. Y desde el momento en que Adán y Eva pecaron, hubo una separación relacional entre Dios y el hombre. Aquella relación íntima se rompió y ahora solo había una forma de mantener relación con Dios. Génesis 3:21. Dice Génesis 3:21 que el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Debido al pecado de Adán y Eva se escondieron porque sabían que habían pecado y tenían vergüenza porque estaban desnudos. ¿Qué hizo Dios? Hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Vestiduras de piel. Se hizo vestiduras de pieles porque previamente hizo algo. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Dios? Matar, derramar sangre. Ahora, por causa del pecado, la relación entre Dios y el hombre iba a implicar necesariamente un sacrificio, un derramamiento de sangre. El Señor mató y vistió a Adán y a Eva con pieles como símbolo de cubrir su pecado, para que así ellos pudieran mantener, aunque ahora ya con ese símbolo por medio, una relación con Dios. Por causa del pecado, tener relación con Dios necesariamente iba a implicar derramamiento de sangre. Y por esa razón la ofrenda que Abel dio, los primogénitos de sus animales, la grosura de ellos, que significa que los sacrificó, que ofreció como ofrenda sangre a Dios, fue recibida. Mientras que Caín lo que ofreció fueron frutos del campo. Claro, uno puede pensar, bueno, no. Dios demanda una adoración. Y por causa del pecado tiene que ser mediante el derramamiento de sangre. Por eso es que Abel ofreció una mejor ofrenda. En cambio, Caín se inventó ahora una nueva forma de adorar a Dios. Caín, ¿qué fue lo que hizo? Simplemente dijo, bueno, yo voy a adorar a Dios como yo creo que debe de ser adorado. No voy a matar animales, voy a hacerlo a mi manera, como yo quiero. Abel entendía que él no podía poner ninguna condición a Dios, que Dios era un Dios santo y que él era un hombre pecador, y que Dios había establecido el medio del derramamiento de sangre para poder estar delante de Dios. Por esa razón, el autor de Hebreos nos dice en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. En otras palabras, la fe de Abel que agradó a Dios fue porque él obedeció a Dios y adoró a Dios conforme a lo que Dios había dispuesto mediante el derramamiento de sangre. Por esa razón fue considerado justo. Por el contrario, Caín se inventó su propia forma de adorar a Dios. De esa manera, lo único que evidenciaba su corazón fue un corazón irreverente ante Dios. De hecho, un corazón enfrentado a Dios, porque rechazaba las condiciones de Dios, ignoraba a la persona de Dios, ignoraba que Dios es un Dios santo, delante del cual ningún pecador puede estar si antes no ha sido limpiado con sangre. Caín quiso imponer sus propias condiciones a Dios. De esa manera rechazaba tener relación con Dios. Esa ofrenda lo único que evidenció fue la verdad del corazón de Caín. Un corazón irreverente que quería basar la relación con Dios en su justicia, en su propia justicia, y no en la justicia de Dios. Por tanto, el camino de Caín del que habla Judas aquí es el de la religión
que se sustenta, que se basa en una justicia basada en el hombre, no en la justicia perfecta de Cristo. En una justicia que se basa en el carácter del hombre, en las buenas obras del hombre. Si tú pones en tu vida, en tu relación con Dios, tus buenas obras, necesariamente estás quitando la obra perfecta de Cristo. Porque ambas no pueden coexistir. Ambas no pueden estar juntas. O está Cristo o está tus buenas obras. El camino de Caín lo que hace es quitar a Cristo del lugar que le corresponde. Es el camino del orgullo humano. Es el camino que dice, yo tampoco soy tan malo. Yo me considero una buena persona. Estoy seguro que Dios lo sabe y por eso, debido a que soy buena persona, Él me va a llevar consigo y voy a estar con Él para siempre. Todo aquel que piense así está más lejos de la salvación que nadie. Porque estás quitando a Cristo en tu relación con Dios. Le estás diciendo a Dios que vas a inventarte un nuevo sistema de adoración a Él. Y ahora tu relación con Él no se va a basar en lo que hizo Cristo, sino en lo que tú haces. Una justicia que rechaza la justicia de Dios. Y la justicia que Dios establece, como hemos dicho, es que la paga del pecado es muerte. Yo te pregunto, si tú quieres acercarte a Dios por tus obras, previamente tienes que morir. Tienes que derramar tu sangre y después volver a vivir para que tus obras sean bien recibidas. ¿Realmente crees que puedes hacer eso? ¿Tienes la capacidad de morir, de entregar tu sangre para que entonces aplaques la ira de Dios contra ti por tu pecado? Y después volver a vivir y después volver entonces a que tus buenas obras agraden a Dios. Esa es la condición, porque la paga del pecado es muerte. ¿A qué es imposible? Por eso Cristo tuvo que morir. Por eso Jesús murió en una cruz. Por eso la justicia de Dios es la única válida, que es la justicia que viene por Cristo. Él murió en una cruz, entregó su vida, derramó su sangre, para que ahora todo aquel que crea en Él sea salvo. Solamente por la fe en el sacrificio suficiente de Cristo es que viene el perdón de pecados. Solamente. El Señor Jesús dijo en Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Por eso Pablo le escribe a Tito en Tito 2:14, quien se dio a sí mismo, Cristo, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Fíjate la disposición de las palabras. Pablo no está diciendo que el creyente es alguien celoso de buenas obras a través de las cuales va a ser redimido de toda iniquidad y a través de las cuales Dios va a purificar un pueblo para sí, sino debido a que somos redimidos por la sangre de Cristo, somos purificados como posesión suya y entonces somos celosos de buenas obras. En otras palabras, no se puede ser parte del pueblo de Dios por tu justicia, por tus esfuerzos, por tu aparente bondad, por tu buen corazón, sino solamente por mediante la sangre de Cristo. Cristo, dice Apocalipsis 1:5, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Con su sangre. Cristo libertó para sí a un pueblo suyo mediante su sangre, con el propósito de que podamos estar con Él para siempre. Tristemente, los apóstatas arrastrarán a muchos con un temor irreverente ante Dios, porque van a basar la relación con Dios en sus propias obras,
Van a basar la relación con Dios en lo que tú puedes hacer, en lo que tú debes hacer. Te dirá, ¿quieres ser bendecido por Dios? Haz esto, haz lo otro, ofrenda, da, vete, quita, pon. Eso es lo que te van a decir. Eso contradice por completo la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la suficiencia de la obra de Cristo. Te enseñarán que tú necesitas añadir a la obra de Cristo tu esfuerzo. Debes hacer, debes decir. Y lo harán de una forma tan amorosa que creerás realmente que debes vivir así. Y vivirás una vida no dependiendo de Cristo, sino de tu esfuerzo. Y pasarán el tiempo, las semanas, los meses, los años, y dirás, esto no es posible, esto es insufrible, no puedo hacer nada. Y es que realmente no puedes hacer nada. ¿Qué dirán los falsos? Te dirán, es que no tienes fe. Es que no tienes fe en Dios. Es que no estás dando suficiente ofrendas a Dios. Es que no vives para Dios. Y al final, todo vuelve de nuevo a decir que depende de ti. Depende de ti. Ese camino de perdición de esos apóstatas, dice Judas, por esa razón se caracteriza también por un egoísmo materialista. Todo es dinero. Todo es lo que puedes tener en esta vida. Todo se basa en eso. Por eso predican un evangelio que se basa en lo sensual, no en lo espiritual. Se basa en la carne, en los deseos de la carne, en tener más. No se basan en Cristo. Por eso Judas sigue diciendo que esos apóstatas por lucro se lanzaron al error de Balaam. Van a predicar un evangelio que se basa en lo sensual, en la carne y no en Cristo, en satisfacer tus deseos de la carne. Por lucro se lanzaron al error de Balaam. En otras palabras, estos apóstatas van a actuar con una sola motivación, el amor al dinero. Claro, parece tan obvio, pero es que la palabra de Dios es obvia. El amor al dinero, eso es lo que va a mover a estos apóstatas. Ellos se han abandonado en los brazos del engaño. Aun sabiendo que ese engaño les va a llevar al infierno, confían en su engaño, porque buscan el premio en esta tierra de ese engaño. Desde el momento en que quitas a Cristo de la ecuación en tu relación con Dios y pones tus obras, ¿qué queda? La carne. ¿Y qué vas a buscar? Satisfacer los deseos de la carne. Y los apóstatas lo saben. Por eso quitan a Cristo y ponen tus deseos. Y ahora entonces, ¿tú qué vas a buscar en el Evangelio? Satisfacer los deseos de tu carne. Eso es lo que esta gente sabe. Por eso van a traer un evangelio basado en las pasiones carnales. Y la historia o el ejemplo que nos pone aquí Judas es Balaam, para que podamos entender el corazón de estos apóstatas. La historia de Balaam la encontramos en el Antiguo Testamento, concretamente en el libro de Números, desde el capítulo 22 al 31. Evidentemente no vamos a tener toda la lectura, pero digamos que podríamos condensarlo en 7 versículos. En los primeros 7 versículos de Números, capítulo 22, que te invito a que busques, para que leas todos juntos, ¿cuál fue ese pecado de Balaam? Números 22, del 1 al 7. Dice la palabra: Después partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Y Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Entonces Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo, porque eran muchos, y Moab tuvo miedo ante los hijos de Israel. Y Moab dijo a los ancianos de Madián:
Esta multitud lamerá todo lo que hay a nuestro alrededor, como el buey lame la hierba del campo. Y en aquel tiempo, Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab. Y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está cerca del río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarle, diciendo: mira, un pueblo salió de Egipto, y he aquí cubren la faz de la tierra y habitan frente a mí. Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldices es maldecido. Y los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron con el precio de la adivinación en la mano, y llegaron a Balaam, y le repitieron las palabras de Balac. En resumen, había un pueblo, Moab, que tenía miedo de Israel, porque Israel había subyugado, matado a los amorreos, y pensaban: cuando nos encuentren van a hacer lo mismo con nosotros. Y son tan numerosos que si no tenemos una ayuda extra, van a arrasar con nosotros. ¿Qué hicieron? Ellos sabían que había un hombre, un tal Balaam, que era un profeta. Ellos decían: sé que a quien tú bendices vas a bendecir, y a quien tú maldices vas a maldecir. Ven, te vamos a dar un pago para que tú maldigas a Israel, para que así podamos derrotarles. Eso fue, digamos, el resumen. ¿Qué fue lo que hizo Balaam? Versículo 8. Balaam les dijo: pasad la noche aquí, y yo os traeré la palabra según lo que el Señor me diga. Y los jefes de Moab se quedaron con Balaam. Parece que fue un profeta fiel. Dice: oye, tú quieres que yo haga eso, voy a Dios, y entonces que Dios me diga qué es lo que yo tengo que hacer. Recuerda, aquellos hombres, aquellos emisarios fueron con un pago para él. Ya su corazón estaba predispuesto. Parecería fiel. Voy a hablar con Dios, y lo que Dios me diga, pues entonces lo haré. Versículo 12. Y Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo porque es bendito. Fíjate, ¿qué le dice Dios a este profeta? Dos cosas: ni vayas con ellos, ni voy nunca a maldecir a este pueblo. Versículo 13. Balaam se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balac: volved a vuestra tierra, porque el Señor ha rehusado dejarme ir con vosotros. ¿Mintió Balaam? No. ¿Pero dijo toda la verdad? Tampoco. Porque Dios le dijo: no vayas y nunca voy a maldecir a Israel. Pero eso no se lo dijo, porque el pago que le querían dar a Balaam, ¿cuál era? ¿A cambio de qué? De que maldijera a Israel. Y eso jamás iba a suceder. Balaam sabía la verdad, la sabía. La ocultó, claro que la ocultó. ¿Por qué? Por dinero. Sabía perfectamente lo que Dios había dicho que no iba a hacer, pero lo ocultó. Y podríamos seguir leyendo versículo 15, versículo 37, etcétera, etcétera, y veríamos cómo, debido a que él ocultó esa verdad, aquellos emisarios insistían una y otra vez en darle dinero para que maldijera a Israel. Algo que nunca iba a suceder, pero que Balaam ocultó porque buscaba el dinero de aquella gente. El punto aquí es que Balaam siempre supo cuál era la voluntad de Dios, pero por amor al dinero nunca lo dijo, porque en su corazón siempre deseó el dinero más que la obediencia a Dios. Pero además Balaam, aparte de esa motivación de su amor al dinero y de su motivación que le hacía ocultar toda la verdad de Dios, no solamente hacía eso, sino que además enseñaba a Israel con falsas enseñanzas que iban orientadas a que fueran realmente, en vez de un pueblo santo, un pueblo corrupto moralmente. Y si vamos a Números 31, en Números 31, versículo 16, vemos que leemos lo siguiente:
He aquí, estas fueron la causa de que los hijos de Israel, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. No solamente ocultó la verdad de Dios por amor al dinero, sino que encima lo que enseñaba a Israel era a vivir vidas totalmente amorales, corruptas, totalmente. Algunos estudiosos dicen que tal vez porque también así él estaba recibiendo dinero, porque no hay nada más agradable que tú des dinero a aquel que te diga, bien hecho, aunque estés haciendo mal. Es que mi iglesia me bendice. ¿Cómo no voy a ir? ¿Cómo no voy a ofrendar? Es que mi iglesia no me juzga. Es que en mi iglesia no hay disciplina. Todo es amor. Todo es unidad. ¿Cómo no voy a ir? Es que mi iglesia quiere que todo el mundo tenga y tengan todo y más. ¿Cómo no voy a ir? Pero ocultan la verdad de Dios, que Él es santo, que odia al pecado y al pecador. Ocultan la verdad de Dios, de que Él no tendrá por inocente al culpable y que solamente a través de Cristo es que puedes tener perdón de pecados. Y lo hacen por amor al dinero, simplemente y tan llanamente y tan simplemente, amor al dinero. Balaam no solamente no decía la verdad, sino que la verdad que decía, entre comillas la verdad, simplemente era para llevar a aquel pueblo a cometer actos prohibidos por Dios. Arrastró a muchos a cometer idolatría, a vivir en inmoralidad, a seguir costumbres paganas, y de esa manera, creyendo que estaban sirviendo al único Dios vivo y verdadero, estaban viviendo apartados del único Dios vivo y verdadero. De esa misma manera, estos apóstatas no solo han inventado una forma engañosa de acercarse a Dios, no solamente ocultan la verdad de Dios, sino que enseñan a vivir vidas abominables delante de Dios. Y todo por dinero, porque se lanzaron al mismo lucro, a la misma intención, a la misma motivación que aquel falso profeta llamado Balaam. Hoy en día, muchos van a las iglesias no a escuchar la verdad de Dios, sino a escuchar que les digan qué buenos son, qué maravillosa persona eres. Mira, atrás está la ofrenda. ¿Quieres que Dios te bendiga? Atrás está la ofrenda, pon y vas a ser bendecido porque eres buena persona. De esa manera, no vienen buscando a Dios con un corazón sincero, sino por interés. Eso es lo que muchos hoy en día, lo afirmo taxativamente, enseñan en muchos púlpitos de muchas iglesias. Y muchos le siguen porque se basan en la carnalidad, en el corazón, en los deseos de su corazón que no ha sido regenerado. Por esa razón, un falso evangelio, ese falso evangelio que se basa en la justicia propia, que se basa simplemente en no vivir la verdad, no deja de ser un evangelio que aunque predique de Cristo, se rebela contra Cristo. Se rebela contra Cristo. Es una rebelión contra la autoridad de Cristo. Sigue diciendo Judas que estos apóstatas perecieron en la rebelión de Coré. Un apunte antes de seguir. Todos los verbos que usa aquí Judas está en lo que se llama aoristo. Es una obra ya consumada. Aunque hable de hombres que quizás en aquel momento ni siquiera aún habían nacido, ya su destino ya estaba escrito. Perecieron en la rebelión de Coré. Y es que lo único que demuestran estos apóstatas, bajo esa apariencia de piedad, es una rebelión contra Cristo. Una rebelión contra Cristo que tiene un único destino: perecer eternamente en el lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles.
Judas habla de que perecerán como pereció Coré por su rebelión. Esa rebelión de Coré la encontramos también en Números. Te invito a que lo puedas tener en Números capítulo 16, pero también se puede, resumir en los 3 primeros versículos de Número 16. Número 16, del 1 al 3. La rebelión de Coré. Y dice la palabra: y se rebeló Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijos de Pelet, hijos de Rubén. Y se alzaron contra Moisés, junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación, escogidos en asamblea, hombres de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces se levantan ustedes por encima de la asamblea del Señor? En otras palabras, lo que incitó Coré fue una revuelta contra Moisés y contra Aarón. ¿Por qué? Porque no reconoció la autoridad que ellos tenían sobre el pueblo. Coré decía: aquí todos somos pueblo, Dios está en medio de nosotros, así que ¿quién eres tú para que nos digas qué tenemos que hacer y qué no? Claro, dices, bueno, quizás Moisés y Aarón hicieron algo malo y por eso se rebelaron contra ellos. Números 26, 9. Números 26, 9. Dice la palabra: y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram, estos son el Datán y el Abiram que fueron escogidos por la congregación y que contendieron contra Moisés y contra Aarón con el grupo de Coré. ¿Cuándo qué? Contendieron contra el Señor. Realmente, la rebelión de aquellos hombres no fue contra Moisés y Aarón, fue contra Dios. Se estaban sublevando contra la autoridad de Dios, contra la soberanía de Dios, que Dios había dicho: voy a elegir a Moisés y voy a elegir a Aarón. ¿Por qué? Porque yo soy Dios, yo soy el Creador y tú eres una criatura. Se rebelaron realmente no contra Moisés, no contra Aarón, sino contra Dios. Y Coré no fue un hombre cualquiera. Hombres de renombre, dice Números, se levantaron contra Dios. Y Coré, que era de la tribu de Leví, era un levita, tenía una responsabilidad dentro de la adoración a Dios dentro del pueblo. No era un cualquiera, no se sentaba en el banco de atrás esperando a que se acabara el culto para poder llevar rencillas a los hermanos. Predicaba, permítame, el símil. Era un hombre de renombre, era un religioso, estaba a cargo de los levitas. Coré ambicionaba el puesto de líder de Moisés y de Aarón. Y argumentaba que todo Israel podía tener esa autoridad. No reconocían la autoridad delegada por Dios. No reconocía la autoridad de Dios. Realmente, bajo esa apariencia de piedad, lo que hay es un corazón rebelde contra Dios. Y eso no es cualquier cosa. Ser rebelde contra Dios implica necesariamente que vas a estar enfrentado a Dios. No hay, de hecho, un estado neutro en la Biblia para ningún ser humano. O estás con Dios o estás contra Dios. La palabra dice que conmigo recoge o conmigo desparrama. No hay un estado intermedio donde tú puedas decir: mira, Miguel, yo la verdad es que no creo, pero tampoco voy en contra de Dios. No hay ese estado. O estás con Dios en Cristo, o estás contra Dios y contra Cristo. Porque todos hemos nacido rebeldes, porque hemos sido creados en pecado. Nacemos en rebeldía contra Dios. No es que tú te hagas rebelde según pase el tiempo. Ya lo eres desde antes de que hayas nacido, desde que estás en el vientre de tu madre. Esa es tu condición natural, rebeldía contra Dios. Y todos los rebeldes acabarán
en el fuego eterno. Acabarán destruidos por Dios. Mira la respuesta de Dios, inmediata y fulminante ante esa rebeldía de Coré. Números 16, del 24 al 35. Números 16, del 24 al 35. Dice Moisés, Dios a Moisés, habla a la congregación y diles: alejaos de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Entonces se levantó Moisés y fue a Datán y Abiram, y le seguían los ancianos de Israel. Y habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos malvados y no toquéis nada que les pertenezca, no sea que perezcáis con todo su pecado. Se retiraron pues de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abiram, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas junto con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Y Moisés dijo: en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para hacer todas estas obras, y que no es iniciativa mía. Si estos mueren como mueren todos los hombres, o si sufren la muerte de todos los hombres, entonces el Señor no me envió. Pero si el Señor hace algo enteramente nuevo, y la tierra abre su boca, y los traga con todo lo que les pertenece, y descienden vivos al Seol, entonces sabréis que estos hombres han menospreciado al Señor. Y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió, y la tierra abrió su boca y se los tragó, a ellos y a sus casas, y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Ellos y todos los que les pertenecía descendieron vivos al Seol, y la tierra los cubrió, y perecieron de en medio de la asamblea. Si alguna vez te has preguntado qué va a implicar mi rebeldía contra Dios, es algo terrible, algo terrible. Si además te has preguntado ¿y qué supone mi rebeldía contra Dios? Que no solamente te va a alcanzar a ti. Porque no solamente murieron aquellos hombres que se rebelaron contra Dios, sino sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Todos aquellos que estaban siguiendo a aquellos hombres murieron. Pero además, para que tú entiendas el alcance de estos apóstatas y cómo son capaces de poder arrastrar a muchos al infierno, mira Números 16, del 41 al 50. Al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Fíjate, a pesar de lo que sucedió, siguieron murmurando contra. Ya esa rebeldía que aquellos hombres habían plantado en los corazones seguía allí. No es tan sencillo. No puedes decir, la apostasía a mí, los apóstatas, la falsa enseñanza a mí no me va a afectar. No debes despreciar. Aun a pesar de ver lo que vieron, aquel pueblo siguió murmurando contra Moisés y contra Aarón, diciendo: vosotros sois los que habéis sido la causa de la muerte del pueblo del Señor. Ahora, los que habían sido afrentados eran culpables. Sucedió, sin embargo, que cuando la congregación se había juntado contra Moisés y Aarón, se volvieron hacia la tienda de reunión, y he aquí la nube la cubría y la gloria del Señor apareció. Y Moisés y Aarón fueron al frente de la tienda de reunión, y el Señor habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación para que yo lo destruya en un instante. Entonces ellos cayeron sobre sus rostros. Y Moisés le dijo a Aarón: toma tu incenciario y pon en él fuego del altar y echa incienso en él. Tráelo entonces pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira ha salido de parte del Señor, la plaga ha comenzado. Aarón lo tomó como Moisés le había dicho y corrió hacia el medio de la asamblea, pues he aquí que la plaga ya había comenzado entre el pueblo, y echó el incienso e hizo expiación por el pueblo, y se colocó entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. Y los que murieron a causa de la plaga fueron 14.700, sin contar
los que murieron por causa de Coré. Cómo aquella rebelión no solamente afectó a aquellos hombres, sino a sus familias y después a la congregación de Israel. De manera similar, estos apóstatas actúan. Ellos saben cuál es el fin. Ellos saben que van a ir al infierno. Pero como se han rebelado contra la autoridad de Dios, como ambicionan la autoridad de Cristo, van a intentar que muchos más le sigan, apelando a la carne, apelando a su propia justicia, haciéndote creer que eres justo delante de Dios por tus méritos, y al final lo que va a suceder simplemente es que vas a perecer porque no dejas de haber sido un rebelde contra Dios. Judas escribe que los apóstatas solo proclaman un evangelio falso, tremendamente basado exclusivamente en la carne, en los deseos de los ojos, en tus pasiones carnales, siempre haciendo un llamamiento a las obras de la carne. Y la carne que incluso es un medio para justificarte delante de Dios. Porque vas delante de Dios buscando tus propias obras, tus propios méritos, tus esfuerzos. Rechazas el único camino que es Cristo, su obra suficiente en la cruz. Falsos que lo hacen simplemente por amor al dinero, porque saben que su destino final va a ser el infierno. Y por esa razón no dicen nada de la verdad de Dios. Y lo que hacen es enseñar herejías que llevan a una vida de impiedad. Son rebeldes realmente. Por tanto, ¿cómo extrañarnos que tanta gente hoy no quiera saber nada del Evangelio? ¿Cómo? ¿Cómo te vas a extrañar de que mucha gente diga evangélico? No. Estos son los que sacan el dinero a la gente. Estos son los que van por ahí diciendo una cosa y haciendo otra. No, déjame tranquilo. ¿Cómo extrañarnos de que muchos creen que el Evangelio es una patraña, que lo único que está haciendo es hacer que unos sean ricos a costa del dinero de otros? ¿Cómo te vas a extrañar si es lo que estamos viendo, desgraciadamente, en muchos sitios? ¿Cómo? ¿O cómo extrañarnos de que tantos anden engañados creyendo que van por el camino estrecho que lleva a la salvación, porque evalúan sus vidas no en lo que hizo Cristo, sino en lo que ellos están haciendo para ganarse el favor de Cristo? Y se están autojustificando cada día y así piensan que están yendo por el camino estrecho que va a la salvación, pero realmente están yendo por el camino ancho que lleva a la condenación. ¿Cómo? Tristemente, muchos dentro de las iglesias y fuera de las iglesias están tan influenciados por esa falsa enseñanza que por comisión o por omisión están siendo apartados de Cristo y están siendo llevados a la condenación eterna. ¿Qué le podemos decir a esas personas? ¿Qué te puedo decir yo a ti hoy, si hoy nos visitas y dices, estoy escuchando aquí a estos evangélicos que lo único que quieren es mi dinero? ¿Qué te puedo decir a ti si quizás vienes aquí diciendo, yo me acerco a Dios con mis méritos, con mi esfuerzo, y busco que Él me bendiga con una mejor casa, un mejor coche, una mejor salud? Solo te puedo decir la respuesta que siempre se ha dicho, Cristo. Cristo. Es la respuesta. Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no tiene nada que ver con esa falsa enseñanza. Porque Cristo no tiene nada que ver con nada de lo que tú has visto o escuchado. Nada. Fíjate. Mientras los apóstatas establecen su propia justicia, para su propio beneficio, Cristo vino a cumplir la justicia de Dios. Él ni tan siquiera estableció su propia justicia, ni siquiera vino a cumplir la justicia para su propio beneficio. Él vino a dar su vida para llevar a cabo la justicia divina. Cristo dijo en Mateo 5:17, no piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, he venido para cumplir. A diferencia de los apóstatas, de la falsa enseñanza, Cristo, Dios hecho hombre, no vino a establecer su propia justicia. No vino a decir, no, lo que mi Padre exige, eso es una barbaridad. No, yo te voy a establecer una nueva. No, vengo a cumplir la justicia porque sé que tú no puedes hacerlo. ¿Y cómo cumplió Cristo esa justicia? Eres Dios. Podía haber decretado, porque eso es Dios y solo Dios decreta,
y dicho, se cumplió la justicia. Pero si hubiera hecho eso, se hubiera contradecido contra sí mismo, porque él mismo dijo, como dijimos al principio, que la paga del pecado es muerte. No puede. Si hubiese hecho otra cosa, se hubiera contradecido hacia sí mismo. ¿Cómo? 2 Corintios 5:21 nos dice cómo cumplió Cristo la justicia. Él, que no conocía pecado, se hizo pecado. Y no se hizo pecado por todo el mundo, sino por nosotros, por los creyentes. ¿Para qué? Para que el creyente fuera hecho justicia de Dios en él. Es decir, Cristo mismo murió en una cruz, derramó su sangre, porque sabe que sin sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No hay otra forma de tener justicia ni ser declarados justos delante de Dios si no hay derramamiento de sangre. Y Cristo, que nunca pecó, se hizo pecado por nosotros. Para que nosotros, que somos pecadores, ahora seamos considerados justos por Dios. Lo hizo para nuestro beneficio, para el beneficio del creyente. Porque Cristo, dice Pablo en Romanos 10:4, es el fin de la ley para la justicia de todo aquel que cree. De todo aquel que cree. Fíjate, solamente puedes tener esa justicia si tienes fe en Él. Yo no te voy a preguntar personalmente, pero ¿realmente te acercas aquí a las iglesias o a la iglesia por fe en Cristo? ¿O porque mi padre me lo dice, porque mi madre me lo dice, porque fulanito, porque ciclanito? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe sigues enfrentado y con un corazón rebelde contra Dios. Es más, si vienes porque te sientes obligado a venir, realmente la pescadilla que se muerde la cola. Estás haciendo esto por tu propia justicia. Y no vienes confiado en que el Señor te perdone. En que, Señor, he aquí un pecador que viene arrepentido de sus pecados. A diferencia de los apóstatas, que van buscando sus propias justicias injustas ante Dios para ganarse el favor de Dios, Cristo se ofreció a sí mismo como fin de la justicia para que todo aquel que crea en Él sea salvo y no perezca eternamente. ¿Y qué decir del regalo del Evangelio? En contraposición contra el mercadeo de esos apóstatas que venden el Evangelio, que venden las bendiciones. Mientras más des, más vas a ser bendecido. Aquel que lo tenía todo y se hizo pobre. Una vez escuché una barbaridad, menos mal que fue por internet, que decía, es que Cristo se hizo pobre para que tú fueras rico, económicamente hablando. Qué simplistas son con el Evangelio. Ojalá nuestro mayor problema fuera el dinero. Nuestro mayor problema es que somos pobres espiritualmente. Somos mendigos espirituales. Somos famélicos espirituales. Vamos a morir de hambre y de sed espiritual si Cristo no suple esas necesidades. Y por eso Él se hizo pobre, para poder suplir todas esas necesidades espirituales que tanto necesitamos. Y Cristo, como leímos antes en Isaías 55, dijo, venid a mí, todos los que queráis, esa salvación la voy a dar gratuitamente. A mí me costó la vida, pero yo la doy a todo aquel que crea, gratuitamente. El Evangelio, la salvación, le costó a Dios la vida de su Hijo, pero para darnos a nosotros gratuitamente. Aquí no venimos a traficar con el Evangelio. Aquí no venimos a que tú ofrendes, porque si ofrendas entonces estás ganándote el camino al cielo. No. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo. Punto. Y porque así Cristo lo ofrece a todo aquel que realmente reconozca que es rebelde contra Dios y que necesita el perdón de Dios. Porque Él no echa a nadie fuera. Porque Dios es un Dios perdonador, compasivo y misericordioso, como antes leímos en Isaías 55.
para que todo aquel que invoque a Cristo como su Señor y Salvador sea salvo. Esa es la obra suficiente de Cristo, de Cristo. No hay. El Evangelio es la muestra del amor de Dios a un mundo que rechaza a Dios. El Evangelio es la muestra de amor de Dios, porque es el ofrecimiento gratuito de Cristo como propiciación por los pecados. Si te vistes de Cristo, de la sangre de Cristo, como el Señor vistió a Adán y a Eva, entonces podrás tener de nuevo relación con Él. ¿Qué le costó a Adán y a Eva que Dios matara y les vistiera con aquellas pieles? Nada. ¿Les pidió algo a cambio? No. Lo hizo por el puro afecto de su voluntad, como sigue haciendo hoy con todo aquel que se acerca a Él con un corazón contrito. De la misma manera. Pero además, ¿qué diferencia Cristo con esos apóstatas que arrastran a muchos a cometer idolatrías, inmoralidades, a seguir costumbres paganas y no pasa nada? Ciertamente hablar de la santidad nos conmueve por lo que representa y porque realmente reconocemos es que para mí es imposible, ciertamente. Por esa razón Cristo mandó a su Espíritu Santo, porque somos santificados mediante la palabra y su Espíritu Santo. Pero hoy en día muchos han ido al otro extremo. No pasa nada, Dios te ama como eres, tal como eres. No. Piensa, es pura lógica. Si Dios te amara tal como eres, ¿para qué murió Cristo? No había necesidad. Y no solamente eso, sino que todo el mundo iría al cielo. ¿No es cierto? ¿Para qué entonces el infierno? Si Dios ama tal como eres, venga, barra libre, todos al cielo. Pero ¿a qué no es así? A que seguro has leído la Biblia y dice, no, existe el infierno, existe la condenación eterna, ¿verdad? No. Dios ve una Biblia que Él odia al pecado y odia al pecador que no se arrepiente. Es así de claro. Eso de que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador, siento decirte que no. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios está enfrentado con el pecador todos los días de su vida. Solamente si vienes a Cristo y eres perdonado por Cristo, Cristo toma para sí tus pecados y te pone a ti su justicia, y entonces si eres amado por Dios. Y no eres amado por Dios porque tú seas digno de ser amado, sino porque Cristo es el amado. Y estamos en Cristo, que es el amado. Es un amor que viene por Cristo. No es algo que haya en nosotros. Qué contraste con esos apóstatas que dicen, vive como te dé la gana. Pablo dice en Efesios 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo imitamos a Dios? ¿Cómo podemos imitar a Dios? Anden en amor, sigue diciendo Pablo, así también como Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Que la inmoralidad, la impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, sino que más bien todo lo hagan con acción de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral o impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie les engañe con palabras vacías. Pues por causa de estas cosas, ¿qué cosas? La impureza, la avaricia, la idolatría. Por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, dice a los creyentes, no participen de esas cosas. Antes eras tinieblas, pero ahora eres luz en el Señor. Anda como hijo de luz. El fruto de la luz consiste en bondad, justicia y verdad. Examina, dice, lo que agrada al Señor. No participes
en las cosas estériles de las tinieblas, más bien desenmascárala, porque aún es vergonzoso hablar de estas cosas. Todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas a la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esa razón dice: despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, ten cuidado de cómo andas, no como un insensato, sino como un sabio. Aprovecha bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. No seas necio, sino entiende cuál es la voluntad del Señor para ti. No te embriagues con vino, no es que te emborraches, sino que no sigas las corrientes de este mundo, en lo cual hay disolución, se va a perder, sino más bien sed llenos del Espíritu. Habla con otros hermanos, con salmos, con himnos, con cantos espirituales. Canta, alaba a Dios con todo tu corazón. Da siempre gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. ¡Qué diferencia!, ¿verdad?, contra la rebeldía de esos apóstatas a someternos a Cristo, por amor a Cristo. ¿O qué decir de la sumisión de Cristo? Mientras el apóstata se quiere figurar, quiere estar por encima de los demás, Cristo, aunque existía en forma de Dios, dice Pablo en Filipenses, capítulo 2, del 6 al 8, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tú imagínate una cosa, creo que todos los que estamos aquí sabes quién es Felipe VI. Es el rey de España. El rey de España. Tú imagínate ahora que de repente entre por la puerta Felipe VI, todo mal vestido, todo maloliente, como un indigente, se siente atrás, te des cuenta de que es el rey y le preguntes: pero Felipe, ¿por qué estás así? Y que él te diga: lo he hecho para hacerme como uno más del pueblo. ¿Creerías que eso es posible? Saltando evidentemente el Cristo con un hombre. Eso fue lo que hizo Cristo. Dice Pablo que Él es Dios, el creador de todas las cosas. Bueno, pues a pesar de que es Dios, no digo era, es eterno, a pesar de que Él es Dios, Él no dice: me voy a aferrar a mi condición de Dios, me voy a aferrar, me voy a coger ahí y voy a decir: como yo soy Dios, ¿para qué me voy a hacer hombre? No, Él no se aferró a eso, sino que se despojó de esa condición. ¿Y qué hizo? Tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Fíjate, no solamente se hizo un hombre, sino que encima como hombre se humilló, vivió como alguien realmente necesitado. Y calladamente fue obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, la muerte que estaba reservada para los malditos, la cruz. ¿Qué contraste entre esos hombres que se exaltan a sí mismos y Cristo, que se humilló a sí mismo? ¿Qué contraste entre esos hombres que se llaman doctores, pastores, apóstoles, y Cristo, que siendo Dios se humilla y se hace un siervo? Por eso te digo que no mires a los hombres, mira a Cristo, mira al Señor. ¿Y sabes por qué Cristo se humilla? ¿Por qué Cristo, a pesar de ser Dios y poseerlo todo, no se jactó de esa condición? Porque nunca se rebeló contra la autoridad de su Padre. Porque la voluntad del Padre es que Él se humillara para hacer su voluntad. El Señor Jesús dijo en Juan 6:38: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. La voluntad del Padre es que Cristo se humanase, que Cristo se humillase, para así poder morir en una muerte de cruz
para así traer salvación para todos aquellos que creen en Él. ¿Qué diferencia con esos hombres que se rebelan contra la autoridad de Dios? Por eso dijimos al principio que el único antídoto contra la apostasía y la falsa enseñanza es Cristo. No hay otra forma. Mira, si estás aquí y dices, ¿y quién me dice a mí que esta gente no me quieren engañar para sacarme el dinero? Mira a Cristo. Mira a Cristo. Mira lo que hizo Cristo. Tristemente es cierto, y tienes razón, de que muchos quieren enriquecerse con el Evangelio, lo acabamos de decir. Pero no mires al hombre, mira a Cristo. El Señor Jesús te ha permitido que hoy estés aquí para escuchar su Evangelio, para que hoy puedas venir a ti que estás sediento, que estás hambriento, que no puedes más, que la vida para ti no tiene sentido y puedas tener esperanza, puedas tener consuelo. No en lo que yo te diga que soy un hombre, sino en lo que Cristo ha hecho, morir en una cruz. Morir en una cruz. Por eso la única forma de poder tener esperanza en esta vida es aferrarte a Cristo. Es depender de Cristo, de lo que Él hizo y de lo que Él hoy te ofrece gratuitamente, como esa agua al sediento, como esa comida al hambriento. Porque Él sabe que eres polvo y que le necesitas. Porque Él es el único nombre dado bajo el cielo a los hombres en el que podamos ser salvos. Si hoy estás aquí y aún no has creído en ese nombre, te digo a ti, levántate, mira a Cristo, escucha a Cristo, ahí donde estás, ruega a Cristo, ora a Cristo, pide a Cristo por tu salvación, por el perdón de tus pecados. Y Él es fiel y es justo y te perdonará. Y la justicia de Cristo, entonces, será para ti por siempre jamás. Señor y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú nos has dado lo más valioso que tienes, que es a tu Hijo Jesucristo. Y lo diste, Señor, para perdonar nuestros pecados, para aquellos que estábamos lejos poder ser acercados a ti, Señor. Reconocemos nuestro pecado y te pedimos perdón por ello, Señor. Y te damos las gracias porque sabemos que tú cada día nos miras a través de la sangre de nuestro Señor. Porque tú nos revistes de Él, Señor, como hiciste con Adán y Eva, con aquellas pieles. Y ahora nos ves en Cristo. Gracias, Señor, porque a pesar de que éramos rebeldes e insumisos contra ti, tuviste misericordia. Nos quitaste, Señor, el velo que había en nuestros ojos y que nos impedía ver tu gloria y nos salvaste, Señor. Padre, gracias. Y es por eso que ahora, Señor, te suplicamos por aquellos que hoy nos visitan, que aún siguen con sus ojos vendados, Señor, a tu verdad. Que quizás hayan seguido un falso evangelio de la prosperidad, o un falso evangelio de sus buenas obras para justificarse delante de ti, o quizás estén aquí, Señor, porque alguien les ha traído, pero que tienen su corazón cerrado porque creen que el evangelio es un negocio. Señor, muestres a Cristo. Es Cristo, Señor. Que ellos puedan ver a Cristo, que poseyéndolo todo, se humilló y fue hasta la cruz para dar su vida, a derramar su sangre, para que todo aquel que crea en Él pueda ser salvo. Te suplicamos, Señor, sabiendo de que esta es una obra tuya y soberana, que tu Espíritu Santo obre en la vida de estas personas que hoy nos acompañan, Señor. Y a los que estamos aquí, que, Señor, tú nos salvaste,
suplicarte, Señor, que nos ayudes cada día a perseverar aferrados a Cristo, a perseverar, Señor, solo en Cristo, a buscar cada día de nuestras vidas solo a Cristo, Señor. Que le exaltemos hasta lo sumo con nuestras vidas, que le imitemos en todo lo que hagamos, Señor, que seamos realmente la luz y la sal de este mundo, hasta que tú vengas, Señor. Te lo rogamos y te lo suplicamos y te damos las gracias en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.